Titi y la bendición del Apu. Los abuelos contaban en tiempos antiguos que un viejo bajaba de lo alto del cerro, un viejo de cabello largo y barba frondosa de color blanco como las nubes, y que en su saco traía suerte y desgracia. La suerte para los de buen corazón y la desgracia para los de mal corazón. Es cierto que la tristeza o la pobreza causan problemas en un hogar y que la envidia y codicia sueltan sus redes como si fuera a un mauri al que han de atrapar. Los abuelos contaban en mis tiempos que jamás hay que subir al cerro del pueblo donde nací sin pedir permiso, y que si uno lo hace, tiene que soltar la coca al viento, chayar con alcoholcito al manto del Apu y pedir de forma muy sincera que el lugar no te trague o que el Apu no suelte a su sirena. Mi nombre es Titi, que en la lengua de mi pueblo antiguo significaba puma, y que en la lengua de los abuelos payas significaba suerte. Era el mayor de 3 hermanos, nacido en un pueblito olvidado al sur de Puno. Un pueblito que crecía en las faldas de un Apu majestuoso y muy respetado. Taulillo era el nombre de aquel pueblo que en mis sueños de niño me veía partir. Aquellos sueños inexplicables, un encuentro con un viejo y una taruca, que me hablaban para limpiar mi camino más adelante al ser joven. Un camino donde mirar atrás y perdonar sería mi condena para sumergir mi alma en una laguna donde nadan patos de oro y donde las sirenas ñachan su cabello devorando el alma de los guaguas, viendo con sangre las aguas cristalinas de un huilacota sagrado. Nací en un hogar pobre, donde la comida a veces hacía falta, donde el frío a veces mataba hasta el hambre, donde a veces ni dormir daban ganas. Pero eso no era un problema, porque siempre tenía a mi lado a mi mamá y mi papá. A mis 7 añitos vi a mi abuelo fallecer, pero antes de morir le contó una historia a mis taitas. Una historia que hasta yo escuché con mucha atención y que ahora la comparto con todos ustedes, porque esta es mi historia. Mi abuelo Malgu contaba que si subes a lo alto del Apu, verás una laguna donde nadan peces de oro. Hay cóndores más grandes que una persona, patos de oro, mujeres hermosas a las que los ahuichos antiguos coronaban como sirenas, y que ñachan sus cabellos con peines de oro y tocan charango cantando y cantando para llevarte de la mano y hacerte huilancho. Y que hay árboles frutales y frutas en el suelo, y que si comes una de esas frutas, vivirás más que cualquier persona. El abuelo Malcu contaba que de niño él subió a lo alto del cerro y que jamás encontró nada. Pero luego de joven, al estar enamorado de mi abuela, subieron juntos hasta lo alto del cerro y encontraron todo lo que mencionó. La abuela, que en aquel entonces era joven, estaba de miedo y le decía a mi abuelo que no tocara nada. Pero el orejón de mi abuelo no le hizo caso y se comió una fruta que estaba tirado en el piso. Y escondidos tras de las flores que crecían grandes,
vieron algo que no debieron de haber visto jamás, porque era hora encantada y el lugar era malo. Mis taitas y yo escuchábamos atentos lo que decía mi paparante. El abuelo decía a mamá: mírame, Rosaurita, mi guagua querida, lo que te cuento es cierto. Tu mamita falleció hace ya 30 años atrás y bien agüicha. Mírame, guaguita, no he envejecido mucho, porque mis abuelos me contaron sus historias de en lo alto que hay. Y si sus corazones son buenos, podrán hasta llevarse un patito de oro y ser ricos de por vida. Guaguas, estoy muriendo y me veo subir el cerro. El cerro me está llamando. Esas fueron las últimas palabras del abuelo Malcu, y al fallecer pasó algo raro. Empezó a granizar y los rayos en el cielo empezaban a reventar. Pasaron la noticia del abuelo Malcu a los vecinos del pueblo, y otros abuelos lo venían a ver, y en su velorio le decían a mis papás que no hagan lo que él hizo, porque eso solo trae desgracia y mucho sufrimiento. Los abuelos hablaban borrachos esa noche, contando que mi paparante Malcu varias veces intentó matarse luego de la muerte de su esposa, pero no podía. Contaban que el Apu lo maldijo a vivir para siempre, ya que cuando se metía en medio de la pelea de toros para morir, los toros se calmaban y ni lo atacaban. Los toros se amansaban frente a él, y que una vez borracho se lanzó al río con el caudal muy crecido, y que todo el pueblo se asustó, porque ya lo daban de muerto. Pero después de varios días apareció. Había regresado caminando con la ropa rota, sin hojotas, y sus chaques llorando sangre, y todos sorprendidos lo mirábamos, y él quejándose diciendo: ni el psiqui me ha roto, pero las rocas me han golpeado como castigo, seguro por haber comido fruta del Apu. En el día del entierro del abuelo Malcu, luego de haberlo enterrado, un rayo cayó en su tumba mientras todos empezaban a chupar y comer como era tradición en mi pueblo, y todos los tíos se asustaron. Uno de los abuelos gritó desesperado: ¡Taruca está bajando! ¡Taruca está bajando! ¡Escapen, carajo! ¡Taruca está bajando! Ese día todos decían que era el Malcu el que baja y nos va a sacar la mierda si nos quedamos. Así, todos escapamos y nos fuimos a nuestras casas. Y un día en el que despedían al más viejo de todo el pueblo, del que decían que vivió más de 130 años, se convirtió en un día de susto. Pasaron los meses y esa gran historia que contaba mi abuelo no la podía olvidar. Al cabo de poco tiempo me enteré que iba a tener un hermanito y que ya las cosas económicamente estaban yendo mejor. Mis taitas tenían más trabajo y así nacieron mis dos hermanos menores, que eran gemelos, Guayay y Yuyaj. Hermanos que nunca pensé que traicionarían mi corazón y que mi vivir era su maldición. A medida que fuimos creciendo, crecimos juntos llenos de amor, cariño y mucha confianza. Los tres éramos muy unidos. A medida que fuimos creciendo, la plata ya no se volvía en una preocupación, porque ya teníamos plata y no había necesidades como las que pasé al ser niño.
necesidades que mis hermanos menores jamás sintieron o vivieron. Como en toda familia, al ser adultos, cada quien buscó su propia pareja y armó su propio hogar. Yo me dediqué al cultivo de quinoa, papa, choclo, a trabajar la tierra y hacer negocio con la agricultura. Pero mis hermanos se dedicaban a hacer negocios también de cultivos, de animalitos, pero sus negocios no les salía nada bien. Un rato estaba bien, pero después de unos meses sus negocios quebraban y casi siempre les escuchaba quejándose cuando nos reuníamos entre hermanos a hablar de la familia. Se quejaban de sus esposas, diciendo que ya no les iban a cocinar más, que no tienen plata para la comida y que a veces los botaban de sus casas porque llegaban borrachos y malgastaban la plata. Yo les apoyaba económicamente cada vez que lo necesitaban, pero lamentablemente mis hermanos sí malgastaban el dinero que les daba en vicios y mujeres. Pasado el tiempo, mis taitas se enfermaron, y lo curioso es que ambos fallecieron el mismo día. Cuando mis papás ya estaban en las últimas, los tres hermanos nos reunimos para acompañarlos, dejando en su testamento hablado, enfrente de la autoridad del pueblo, que la casa y los terrenos que tenían quedaría dividido a los tres por igual. Pero en ese entonces yo le dije a mi papá que todo lo que ellos poseían sería para mis dos hermanos, ya que yo contaba con los medios suficientes para poder vivir sin preocupaciones y que su herencia sea dividida solo entre los dos. Mis padres aceptaron en frente de la autoridad y esa misma noche ambos fallecieron. Su entierro fue como el de cualquier persona normal. No hubo taruca ni comentarios de los abuelos del pueblo hablando de cosas que mis taitas hayan hecho estando en vida. Así que desde ese día empecé a olvidar esas historias mágicas que mi abuelo Malcu contaba antes de morir, y que lo que pasó el día en el que enterraron a mi abuelo, esa granizada, esos relámpagos que reventaban en el cielo, era solo coincidencia de la naturaleza, y que aquella taruca que vieron bajar tal vez era solo un engaño para asustar a la gente. Pasaron los años, varios años, luego del fallecimiento de mis taitas, y mi esposa empezaba a enfermar poco a poco. Viajamos juntos a visitar a los mejores doctores durante varios años, pero los doctores no encontraban nada y ya el dinero se me empezaba a acabar y mi empresa empezaba a caer. En mis últimas instancias, llevé a mi esposa a los curanderos y chamanes para que la puedan curar, pero no encontraba alguna solución. Es en tiempos difíciles cuando mis amigos me abandonaron y me dieron la espalda. Gente por la que hice mucho y que al pedir ayuda no quisieron ni ayudarnos. Ya el dinero era casi nada de lo que teníamos anteriormente, así que se me ocurrió ir a pedir apoyo a las casas donde vivían mis hermanos. Pero al llegar a la casa de Guayay, su esposa nos trató muy feo y no nos dejó ni que entráramos. No nos invitó ni un pancito, ni un vaso con agua. Esperamos horas hasta que mi hermano Guayak llegó y nos dijo que en su casa no nos podíamos quedar y que si quieren vivir en una casa, vayan a vivir a la casa vieja que sus padres les dejó, que esa casa es para pobres como ustedes. Así de feo nos trató mi hermano menor y nos cerró la puerta en nuestra cara. Pero sonriente a mi esposa le dije, Guayay tiene razón. Olvidé la casa que mis taitas nos dejaron. Como dijo que estaba abandonada, supongo que mi otro hermano Yuya no vive allí. Así mi esposa, mis 3 hijos menores y yo
nos fuimos rumbo a la casa de mis padres a iniciar otra vez nuestras vidas desde cero, ya que la platita que teníamos tal vez nos alcanzaría para unos días más. Al llegar a la casa de mis taitas y luego de instalarnos, me puse a llorar, recordando mi vida en ese lugar, recordando a mi mamá y a mi papá, recordando esos días felices cuando no había nada para comer y que de a pocos comenzábamos a tener comidita. En esos días en los que se me acabó la plata, fui a pedir trabajo en una zona agrícola y me llevé la gran sorpresa de que mi hermano Yuyak era el dueño de todas esas tierras. Pero nunca imaginé que al ir a pedir trabajo me dijera que busque en otro lugar. Y al pedirle plata prestado, me dijo: trabaja, para eso tienes manos y piernas. Mi decepción era grande al ver que mis hermanos, aquellos chicos que crecieron junto a mí y que aprendieron cosas buenas de mi papá y mi mamá, ahora eran como extraños para mí. Eran otras personas. Así con el pasar del tiempo fui haciendo mis cachuelos, trabajando en los campos, pero la plata no me alcanzaba ni para comprarle los medicamentos a mi esposa. Una tarde de esas, caminando de regreso a mi casa, me encontré con un abuelito del pueblo y me dijo: guagua, después de tiempo que te veo. Me invitó pancito para mis guaguitas y comidita para que llevara a mi casa en mi quepe. Le dije gracias al abuelito y el viejito me contó que cuando me fui del pueblo, mis hermanos trataron de vender la casa del abuelo Malcu, pero no se pudo vender. Cuando iban los compradores a ver, dicen que se sentían mal al entrar a esa casa, y los abuelos de aquel entonces decían que esa casa era la casa del Apu, y que en su casa solo vivirá aquel que el Apu quiera. Por eso tus hermanos se fueron y abandonaron tus tierras de cultivo, esas tierras que pertenecieron al viejo Malcu, porque cuando intentaban sembrar la siembra no daba, y que cuando daba, la granizada lo jodía todo. Por eso tus hermanos abandonaron su herencia. Yo me enteré de eso porque tus hermanos trajeron cucho, y el cucho les dijo que esas tierras y esa casa son del viejo que vive arriba en el cerro, y que si quieren que el viejo les dé todo eso, deben dar cada uno la vida del ser más querido de su familia, y así el Apu soltará sus tierras. Pero tus hermanos nunca hicieron lo que el cucho sorteaba y decidieron irse lejos. Pelearon entre ellos ya que sus mujeres eran muy codiciosas y de corazones muy feos. Luego de escuchar eso de ese machulita, llegué a mi casa y abrazando a mi esposa e hijos me puse a llorar, porque encontrar trabajo era muy difícil y ya no teníamos más plata. Esa noche al dormir tuve un sueño muy raro, un sueño donde un viejito me decía: Titi, sube al cerro, guagua. Ven, voy a curar a tu Guarmi, pero sube tú nomás. Soñé que subía al cerro y en mi sueño todo parecía real, tan real que al despertar me sentía cansado, como si hubiera caminado harto. En esos días no tenía trabajo, pero me daba la curiosidad de subir al cerro y mi corazón se empezaba a sentir como aquellos días cuando escuchaba al abuelo Malcu contar sus historias. No perdía nada subiendo, así que muy temprano al día siguiente mi esposa se sintió mejor y ella preparó la comida ese día, ya que yo siempre cocinaba. Y mi corazón se sentía temblar de la emoción al ver a mi esposa sintiéndose mejor. Y empezaba a creer otra vez en esas historias llenas de magia que escuchaba de niño. Y decía dentro de mí: mi esposa se siente mejor porque el Apu del lugar quiere que suba.
y que lo vea, de seguro. Un día antes le comenté a mi esposa que iba a subir al cerro solo. Le conté lo que soñé días atrás y ella me dijo, ve, que yo soñé que cuando subías me iba a curar. Y feliz mi esposa me preparó mi cocahue. Me preparó mi coca y mi alcoholcito, porque ella soñó que un viejo le decía que al subir tu marido le pida permiso al cerro y que suba con mucho respeto, llevando la ofrenda de coca y alcoholcito, y así subí. Me despedí de mis hijos y de mi esposa y con una sonrisa empecé mi camino rumbo al cerro. Chaché mi coca y lancé mi coca al viento como le escuché contar a mi abuelo. Y chayé con alcoholcito el cerro mostrando mi respeto y cariño al Apo. Caminé horas y así llegué a lo alto del cerro. Era plano arriba, pero no había nada de lo que mis padres me contaron. Esperando pensé en encontrar aquella laguna con peces y patos de oro. Esas sirenas tan hermosas que decía haber en el lugar, esas cosas que mi abuelo Malcu contaba, pero no había nada, solo un árbol que hacía sombra y un paisaje muy bonito que se veía desde donde estaba. Me dio hambre y me puse a comer mi fiambre, y de la nada un abuelito apareció, y como me vio que estaba comiendo mi comida, le dije, Machulita, ven a comer. Ay, charquicito, chuñito, papa y ajicito, ven que te voy a convidar. Así el viejito y yo comimos juntos, y le contaba al viejito las cosas que me había pasado, y él me escuchaba diciéndome, está mal lo que te han hecho, guagua, pero algún día esos cojudos van a pasar igual que tú estás pasando. Yo me reía nomás y le decía al abuelito, son mis hermanos, no les deseo mal a ellos. Y el viejito me dijo algo bien curioso. Guagua, la vida es volteante y la suerte también. Tu suerte va a voltear ahorita nomás. Gracias, guaguita, por la comida, por haberme invitado de tu cocahue. Te voy a invitar papita, que he sacado de mi chacra para que tu guarmi cocine. Dile que te cocine cuando ya no tengas nada más para comer. Que esta papita es bien guaguita y rico se cocina. Ahora ve a tu casa, ya no estés más aquí. Ya está empezando a hacer frío. Mira las nubes, están negras. Ya va a llover. Corre, guagua pura, ve a tu casa antes que el aguacero te atrape. Así regresé a mi casa escuchando lo que el abuelito me decía, cargando mi seca de papa en la espalda y sintiéndome feliz. Me gustó haber compartido mi cocahue con el abuelito. Me recordaba mucho a mi abuelo Malcu, y con una sonrisa llegué a mi casa. Al llegar, mi esposa me preguntó que si encontré los que mi abuelo Malcu contaba, y le dije que no. Le conté que me encontré con un abuelito. Le convidé de mi cocahue y me regaló papita como agradecimiento por la comida. Así que mi esposa guardó el saco con papa para comerlo cuando ya no iba a haber nada para comer. Pero esa tarde, ella empezó otra vez a sentirse muy mal. Mi esposa siempre se mantenía fuerte, así que en los días siguientes, la comida poco a poco se terminaba y yo ya no tenía más plata. Pasaron varios días y ya no había nada para comer. Así que me acordé del saco de papitas que me regaló el abuelito cuando estaba arriba en el cerro. Y le pregunté a mi esposa que dónde lo había guardado. Ella me dijo que estaba detrás de la cocina, tapado con las ramas de la leña para que el gusano no se coma la papa. Así que fui a sacar el saco, pero al alzarlo no podía levantarlo, pesaba mucho. No se podía ni jalar. Le pregunté a mi esposa de nuevo dónde puso la papa.
Y ella se levantó de la cama y me dijo: «Si ahí está, ¿cómo no vas a saber que esa es la papa?». Así que de nuevo agarré el saco y al desatarlo no había papa. Era oro lo que había allí. Y le dije a mi esposa: «Mujer, mira, mira, es oro». Y nos abrazamos llorando, diciéndonos: era cierto lo que los abuelos contaban. Y ahora que recuerdo, el abuelo del cerro era de cabello color blanco largo, como lo describían los abuelos. Son su barba frondosa, de color blanco, y un saco en la espalda. Ese día nuestras vidas cambiaron. Mi esposa dejó de sentirse enferma. Y tenía un conocido que trabajaba en el negocio del oro, al cual vendí todo el oro que había en el saco, y las noticias sobre nuestra riqueza se empezaban a expandir hasta llegar a oídos de mis hermanos. Al final nos quedamos a vivir en casa de mis padres. Hicimos arreglar la casa, hicimos cambiar las maderas que ya estaban rotas, y la casa de mis taitas se veía como una casa nueva. A los pocos meses llegaron mis hermanos a visitarme en mi casa y se quedaron atónitos de lo que había pasado y me preguntaron que cómo hice para conseguir tanto dinero. En mi inocencia les conté sobre el ahuicho del saco y que había subido al cerro. Les conté del saco de papa que me regalaron y que se convirtió en oro. Y con su mala cara y llenos de codicia me dijeron que ellos también harían lo mismo y que ahora que la casa de nuestros padres está arreglada, me vaya, porque esa casa le pertenece a ellos. Y también las tierras de cultivo donde ya empezaban a crecer quinoa, papa, choclo, habas y demás. Y que como mi esposa ya está bien, tenemos estos días para retirarnos, porque esa casa y esas tierras les pertenece a ellos dos. Mi esposa y yo no queríamos causar ninguna molestia, así que les dijimos a Guayac y Yuyac que en unos días nos iremos de la casa de nuestros taitas y les dejaremos todo para ellos. Así que sin perder más tiempo, al día siguiente mis hermanos subieron al cerro por la mañana y al bajar por la tarde tocaron la puerta de la casa de mis padres donde aún todavía vivía y presumiendo sus logros cada uno llegó cargando un saco en la espalda y me mostraron lo que había dentro. Era papa o agüito, igual que cuando yo traje a mi casa aquel día y hablándome de forma burlesca, ellos me decían: ¿ves? Que tú no eres el único que puede hacer plata fácil. Nosotros también podemos. Y ahora somos más ricos que tú. Esa noche se quedaron a dormir en casa de mis taitas, ya que el viejo del cerro les dijo que si quieren que ese saco se convierta en oro, deben de pasar una noche a dormir en su casa y que al día siguiente, en presencia de todos sus familiares, abrir los dos sacos y así aparecerá todo el oro. Esa tarde, un viejito tocó la puerta de la casa y mis hermanos salieron a abrir. Les pidió que le convidaran comida y yo reconocí la voz de ese viejito. Mis hermanos lo botaron a insultos y empujones al viejito, pero yo fui detrás de él junto con mi esposa y mis hijos. Le lloré al abuelito y le dije: Apu, tata, gracias a ti, mi esposa sanó. Gracias a ti, no nos falta nada. Y el abuelito nos dijo: Titi, váyanse de este lugar, de este pueblo, y no regresen más. Te dije que tu suerte iba a cambiar, y tus hermanos iban a pasar lo que tú pasaste en aquel entonces. Titi,
no vayas a perdonar, porque si perdonas, te voy a quitar todito lo que te he dado y voy a mantener enferma a tu mujer hasta el día en que se muera. Así, luego de escucharlo, esa misma tarde, sin voltear atrás, nos fuimos de mi pueblo. Y años más tarde, por medio de un ahijado que vivió en mi pueblo y que trabajó en mi empresa, en un almuerzo que organicé junto a mis trabajadores, mi ahijado contó la historia de dos hermanos gemelos que al subir el cerro en el pueblito de Taulillo se encontraron con un abuelo y este abuelo resultó ser el apu del lugar. Resultó ser el cerro convertido en persona y que les dio a los dos hermanos gemelos un saco a cada uno, y que al día siguiente, cuando abrieron cada uno sus sacos en la casa de sus padres, ocurrió algo difícil de creer. Cuentan que cuando el primer hermano abrió su saco, solo encontró hojas de coca secas, y fue tan grande su molestia que salió fuera de su casa y se puso a insultar al cerro, y amenazando al apu decía que con todo el dinero que tenía iba a hacer desaparecer ese cerro. Luego de descargar toda su ira, entró en su casa donde dicen que su hermano se burló de lo que le habían hecho. Fue allí cuando el segundo hermano decidió abrir el saco, pero al abrirlo, dicen que salió una taruca grande que empezó a patear y romper todo. Cuentan que destruyó esa casa y les rompió los huesos a todos los que estaban allí, ya que los dos hermanos estaban con sus esposas y sus hijos, y que la taruca, luego de destrozarles la casa, subió al cerro y todos los pobladores lo vieron. Cuentan que ese mismo día cayó una granizada fuerte durante casi un mes, una granizada que destruyó los cultivos de toda esa familia, y que al final se quedaron locos y pobres, y que también cuentan que el hermano mayor de ellos desapareció con una gran fortuna y que hasta hoy no se sabe nada de él. Así mi ahijado contaba la historia frente a todo mi personal, en mi empresa, y los chicos empezaban a hacerse la burla de él, hasta que yo hablé y le pregunté a mi ahijado: Guagua, por casualidad, ¿el nombre de esos dos hermanos no eran Guayay y Yuyac? Y todos calladitos escucharon a mi ahijado decir: sí, padrino, esos eran sus nombres. ¿Por qué? Y yo, con una voz quebrada, le respondí diciéndole: porque esos dos eran mis hermanos.